están, queridos hermanos? Los saludo con la paz del Señor. Hoy me ha tocado el privilegio de poder traer la palabra, ¿no?, ante todos ustedes. Sí, es una bendición muy enorme. Bueno, vamos a empezar con una oración, teniendo cobertura de papá primero. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos regalas, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder ocuparme para poder traer tu palabra, Señor, para poder traer tu sabiduría, Padre, que es lo que tú piensas, Padre, respecto a muchos temas, Señor, que ocurren en nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Señor, por darnos instrucciones, por amarnos, por querernos, Señor. Y gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo, Padre, el cual vino en socorro nuestro, Señor, para salvarnos, Señor, de la oscuridad en la que vivíamos. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Dejamos este tiempo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, adueñándose de este lugar. Me despojo, Señor, de toda mi sabiduría. Me despojo, Señor, de todo mi ser, para que tu Espíritu tome el control, Señor. Te damos las gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad me ha tocado hablar de un tema referente a un versículo en particular que lo encontramos en el libro de Romanos 3:23, ¿sí? Pero primero voy a empezar ¿no?, con esta pregunta que el otro día mirando, ¿no? Pasaba por las calles y mirando las casas y veía las bardas, como decimos, ¿no? Los muros, las paredes, y bueno, veía sus modelos, sus pintados y todo, ¿sí? Y algo que se me vino a la mente fue, ¿no?, si no estuvieran esas paredes, pudiera ver el interior, pudiera ver al otro lado qué hay, qué es lo que está, ¿no?, qué es lo que está ahí. Entonces el Señor me dio esta palabra, ¿no? Puso en mi corazón esta palabra, ¿no?, sobre Romanos 3:23, ¿no? ¿Qué es lo que es una barrera? ¿Qué es una barrera, para empezar? Una barrera es un obstáculo que impide el paso, ¿no?, a que podamos llegar al otro lado, que podamos ver qué hay del otro lado, ¿sí? Y en Romanos 3:23 nos dice esta palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, acabamos de mencionar que una barrera es un obstáculo que nos impide acercarnos, ¿no?, hasta el objetivo, hasta lo que hay del otro lado. Bien, ahora tomemos la palabra y analicémosla. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí hacemos énfasis en esta palabra pecaron. Sí, si bien la palabra de Dios, ¿no?, en Efesios hace referencia a que nosotros fuimos creados, fuimos formados, ¿no?, fuimos planeados para alabar y adorar al Señor, que ese es el plan original, ¿no?, para todos nosotros. Y bueno, el pecado es algo que se viene desde el principio, ¿no?, de las primeras personas sobre la tierra, Adán y Eva. Sí, y el pecado llegó a ser un obstáculo. O sea, al principio había una comunión bien linda y hermosa directamente con Dios, ¿no? Directamente con Dios hacia Adán y Eva, ¿no? Su presencia sobreabundaba el lugar, se paseaba por el lugar, ellos estaban con Dios, era muy hermoso. Pero desde el momento en que desobedecieron la palabra del Señor y hicieron lo que no tenían que hacer, entraron en pecado, desde ahí se formó una barrera, ¿sí?, ante esa comunión que tenían con el Señor, que teníamos con el Señor. Ahora, trasladándonos a nuestros tiempos, en la actualidad, nosotros todos los días buscamos del Señor, buscamos de su presencia, mediante su palabra, mediante oración. Algunas veces nos cuesta, y es ahí donde entran esas pequeñas barreras, ¿sí? Pero la mayor barrera de todas es el pecado.
algo que nos impide acercarnos a la gloria de Dios, quiere decir a su presencia, en la cual nos mantiene alejados de su presencia, lo que es el pecado, ¿sí? El pecado es un mayor obstáculo que hay en todo el mundo para poder llegar hasta la presencia de nuestro Señor. Es algo que nos impide estar cerca de Él, ¿no? Esa entrada VIP, ¿no? Frente a frente con Él. Por eso que el pecado, incluso en la escuela dominical, con los niños se enseña qué es el pecado para empezar. Es todo aquello que decimos, que pensamos y hacemos que a Dios no le agradan. Entonces el pecado es una barrera que nos impide acercarnos a Dios y nosotros mismos no podemos hacer nada al respecto, ¿sí? Nosotros no podemos hacer nada para librarnos de ese pecado, para pagar esa deuda. No es imposible para nosotros, ¿sí? Pero no todo está perdido. Ante esa barrera que nos impide acercarnos al Señor, que nos impide entrar en comunión con Él, que es el pecado, ante ese problema hay una solución. Y para este problema, la solución viene de parte de Dios. Sí, en Romanos 6:23 nos hace referencia sobre esta solución. Bueno, primero nos dice, ¿no?, sobre las consecuencias de lo que es ese pecado, lo que es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Aquí menciona las consecuencias del problema, del pecado, de la barrera, ¿sí?, que es la muerte. Ese es el precio, la muerte. Es una muerte espiritual en la cual nosotros estamos alejados de la presencia del Señor, estamos vacíos, estamos solos, ¿sí?, sufrimos lejos de la presencia del Señor. Ahora, la solución viene de parte del Señor, porque dice aquí, más la dádiva de Dios, viene de Dios para nosotros, es la vida eterna. Y aquí el verbo, ¿no?, en Cristo Jesús. Sabemos que Cristo es el verbo de nuestras vidas. Entonces, para ese problema del pecado, para esa barrera, para deshacer esa barrera, para salvarnos del pecado, Dios mandó a su Hijo para que nos pueda librar, ¿sí?, para que nos pueda dar la vida eterna en Cristo Jesús. Solamente en Cristo, solamente mediante Cristo. La respuesta a todo este problema del pecado, la mayor barrera de la humanidad para acercarse a Dios, es Jesucristo. Él es el puente. Él es el puente por la cual podemos pasar seguro, confiado. Es un proceso, sí, aprender a confiar, aprender a tener esa fe inquebrantable, ¿no? Es un proceso, pero con el Señor todo es posible. Jesús rompió toda esa barrera del pecado establecida por la humanidad, venció la muerte y habiendo pasado por la peor humillación, ¿sí?, a Jesucristo nuestro Señor, nos dice que Él rompió toda barrera. Él vino para romper toda barrera. Y la primera barrera de todo, el pecado. El pecado en la cual nosotros vivíamos cómodos, estábamos durmiendo cómodamente en el pecado, ¿sí?, y sin un destino fijo. Prácticamente vivíamos sin rumbo, sin sentido, sin ningún destino, hasta que Cristo llegó y cambió todo. Le dio un giro de 360 grados a la historia y la puso a nuestro favor. Y eso demuestra el amor, un amor incorruptible, no un amor que no cambia. Eso demuestra su poder, su soberanía, su gloria y sobre todo la gracia y la misericordia sobreabundó
y ahora sobreabunda sobre la vida de cada una de las personas, ¿no? que lo buscan día a día. En Gálatas 3:13 nos dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tanto amor, quedaríamos cortos en palabras para describir. El mundo de hoy llama tanto drama, pero ese drama nos da una segunda oportunidad, incluso para aquellas personas que lo ignoran, aquellas personas que lo niegan. Hasta para ellos está ahí la salvación, ¿sí? Es para todos. Él no mira nuestra condición, Él no se midió, Él se humilló a sí mismo, dice su palabra, ¿sí? Y aquí dice: se hizo pasar por maldito, porque todo aquel colgado en el madero era considerado maldito. Si vamos rápidamente a Deuteronomio 21:23, ahí nos dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrará el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra de Jehová tu Dios, que te da por heredad. Como podemos ver, Jesucristo tomó nuestro lugar. He ahí la solución al problema del pecado. Pero aquí hay un punto, ¿no?, que debemos resaltar: que Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos esas consecuencias de ese pecado, de esa barrera que nos impedía acercarnos al Señor. Pero Jesucristo vino y rompió esa barrera. Él se puso en nuestro lugar. Él tomó nuestra culpa, Él cargó con nuestros pecados y fue considerado maldito, fue humillado, fue golpeado, fue ultrajado, ¿sí? Fue dislocado sus hombros. Y esto es muy fuerte, la verdad. Se hizo pasar por una persona maldita, solo por amor hacia nosotros, para romper esa barrera, para tumbar esos muros que nos impedían acercarnos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y todo por amor, porque Él anhela que cada uno de nosotros estemos sentados en la mesa del Padre, compartiendo, adorando, alabando por la eternidad. En Romanos 5:8 nos dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hizo excepción de nadie. Él murió por todas las personas que anhelan esa salvación, que aquellas personas que quieren, que lo aceptan, que lo reciben. La salvación está ahí al alcance de todos. Es solamente que volquemos y miremos, ¿no?, que Él está ahí esperando, ¿no?, desde la eternidad, a que lleguemos a ese encuentro. En Juan 3:16, un versículo muy conocido ya, en la cual nos dice, ¿no?, y nos vuelve a recordar nuevamente, ¿no?, ese tremendo amor sin condición, sin medida alguna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas tenga la vida eterna. Se pierda, dice. Jesucristo vino en auxilio de nuestros pecados. Nuevamente volvemos a recordar que Jesús vino a salvarnos, vino a librarnos de las cadenas que nos apresaban, vino a tomar nuestro lugar, a pagar nuestros pecados para darnos una nueva vida, para poder acercarnos hacia Dios. Y en nuestra vida también hay muchas barreras, aún pequeñas, pero sí son obstáculos para que nos impiden muchas veces
acercarnos al Señor y expresar nuestra alabanza y adoración, ¿no? Y en la cual aquí esas pequeñas barreras son muchas veces peleas, resentimiento, falta de perdón, odio, orgullo, desconfianza, prejuicios, miedo, no encajar, o tal vez de tener miedo de equivocarse y que sea no juzgado, a veces también por miedo a ser rechazado ante la sociedad, ¿no?, en la cual vivía cómodo. Muchas veces esas pequeñas barreras es las que nos impiden dar el 100% ese potencial que Dios nos dio para adorar, servir y alabar, ¿no?, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Pero esos son pequeños obstáculos que pueden ser sanados, que pueden, mediante procesos que pueden ser borrados de nuestras vidas solamente a través de Jesucristo, a través de ese amor inquebrantable, en la cual voy a pedir que para continuar podamos dirigirnos a Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22 nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Bien, todo esto mencionado es lo que viene cuando tomamos esa decisión de seguir a Cristo. Se nos va añadiendo poco a poco, conforme a nuestra búsqueda, conforme a nuestra ansiedad de buscar su palabra, de buscar su presencia. Él nos va a ir añadiendo poco a poco, nos va a ir perfeccionando, nos va a ir mostrando, ¿no?, los frutos del Espíritu, y Él los va a hacer encajar en nuestras vidas. Primero Él vino, nos quitó todo lo malo, el pecado, tumbó la barrera, tumbó la pared, nos quitó la venda de los ojos, todo mediante su muerte, para darnos una segunda oportunidad. Vino y se encargó del mayor problema, que era el pecado, que es el pecado hasta hoy en día. Entonces, una vez limpia la casa, limpio el corazón, el Señor, mediante tu búsqueda, el Señor empieza a añadirte todos estos frutos del Espíritu, poco a poco, proceso tras proceso, prueba tras prueba. El Señor te va a ir enderezando, el Señor te va fortaleciendo, el Señor te va a ir podando. Mediante las pruebas más difíciles, la recompensa es mayor. Por cuando resistimos a esas pruebas, aprendemos a confiar en el Señor, aprendemos a aceptar sus procesos, sus cambios, sus planes que Él tiene para nosotros. El Señor nos va a ir enriqueciendo espiritualmente, Él nos va a ir añadiendo cada uno de los frutos del Espíritu hasta algún día llegar a su estatura perfecta. En Efesios 2:14, nos dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bien, para ir ya cerrando, ¿no?, este tema de hoy día, en Efesios nos dice que mediante Jesucristo ahora podemos tener una comunión directa con Papá, con nuestro Dios, porque Él tumbó la barrera, Él tumbó el muro, Él tumbó ese obstáculo, Él se deshizo de él. Ahora nosotros tenemos a través de Él esa comunión directa con nuestro Padre Celestial. Y para terminar, un versículo más en 2 Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí demuestra que el Señor
nos da un espíritu de poder, no de cobardía. Y esto, ¿por qué? Porque Él, cuando va deshaciendo cada una de las barreras que nosotros mismos ponemos para poder con Él, para poder predicar a los demás el Evangelio, para poder hablar de sus maravillas, las buenas nuevas de salvación, Él nos quita primeramente todo lo malo. Él es nuestra medicina, Él es el que nos limpia de todo mal, y Él, como decía anteriormente, nos va añadiendo todos los frutos del Espíritu. Y aquí refuerza, ¿no?, todo esto diciendo que nos da un espíritu de poder, un espíritu de valentía para salir e ir a predicar el Evangelio, como dice en Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es ese el espíritu de poder que el Señor nos da, de valentía, de coraje, de osadía, para poder hablar su palabra y poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿no?, como dice en Hechos 1:8. Y bueno, queridos hermanos, este ha sido la palabra de hoy día, ¿no?, lo que es referente a las barreras que hay en nuestras vidas día a día, ¿no? Y la mayor barrera, que es el pecado, ya haciendo alusión a todo, ¿no?, lo que es malo, lo que a Dios no le gusta, no le agrada, ¿sí? El pecado es el problema, Cristo la solución, ¿sí? Y aprender a confiar en Él es algo muy esencial, a poder creer en su palabra, y no solamente leer la palabra, leer la Biblia, sino llevarla en acción, ponerla en práctica también, para poder aumentar y para poder vivificar ese espíritu de poder que Él nos da. Amén, mis queridos hermanos. Esa ha sido la prédica de hoy día. Si quisiera orar, ¿no?, para poder terminar y cerrar este tiempo, sí, agradeciendo al Padre Celestial por este privilegio que me ha dado, ¿no?, para poder dar una pequeña porción de la palabra. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias, Señor, te doy porque me permitiste traer tu palabra, Señor. Me permitiste, Padre, hablar a tus hijos, Señor, primeramente a mí, Padre, sobre lo que tú piensas, Señor, sobre lo que hay en ti, Padre, para nosotros, Señor. Gracias te doy por este día tan maravilloso, y agradezco, Padre, te agradezco a ti, Señor, por las personas que puedan llegar a ver este mensaje, Señor, para que puedan meditar, Señor, analizar, poder ver qué hay en nuestros corazones, qué barreras tenemos, Señor, dentro de nosotros que nos impiden acercarte a ti, que nos impiden acercarnos a ti. Padre, danos ese discernimiento. Te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría para poder caminar correctamente como tú lo deseas, Padre, como tú quieres. Padre, agradecido, Señor, una vez más por este privilegio enorme, Señor, de traer tu palabra, Señor. Gracias te damos en el santo nombre que es Cristo Jesús. Amén.